fui educada de manera tradicional, como a todos los de mi generación, ¿no? Que era estudia para que puedas ser exitoso y pues de ahí pues no hay para otro lado. El problema comenzó cuando me embaracé y tuve a Brenda. Era muy complicado porque si estaba en el trabajo yo quería estar con mi hija, si estaba con mi hija yo quería estar en el trabajo. Pero bueno, de ahí una familia muy estructurada en donde pues las cosas se tenían que hacer de una forma y ya. Y en el caso de lo emocional, pues nunca se me enseñó como a expresar. Y bueno, yo nunca, o más bien no fui como orientada hacia mis pasiones. ¿A qué voy con esto? Que yo iba a ser administradora. O sea, yo dije, mi mamá es administradora y yo voy a ser administradora y así es la historia, ¿no? Así debe ser y pues no hay, o sea, no pensaba en otra cosa. Entonces ella decía que si le das estructura a tus hijos, que si le das pues esas rutinas que necesitan en el día a día, bueno, se vuelven personas más seguras. Y dije, no, pues yo, y aparte yo soy así, ¿no? Soy estructurada y como de rutina. Y dije, no, pues de aquí soy. Justamente en la adolescencia, uno de mis grandes retos era entender sus enseñanzas, pero también de dónde salían, porque es cuando te empiezas a cuestionar, bueno, ¿y por qué tengo que hacerlo así? ¿Por qué no lo puedo hacer a mi manera? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tengo que pensar como tú si yo no soy tú? Soy Rosy y yo Bren, y esto es Reconciliando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast llamado Reconciliando, en el cual tocaremos temas que creemos que cualquier padre e hijo deberían tener, desde temas de pareja, independencia, permisos y otros temas como finanzas, como bienestar familiar, inteligencia emocional. Y bueno, la verdad es que estamos muy emocionadas porque este es nuestro primer episodio, nuestro primer podcast, o sea, primero en todo, entonces pues sí, es un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, para que nos conozcan un poquito mejor, mi nombre es Brenda Fragoso. Rosalía González. Y bueno, somos madre e hija. Y vamos a empezar, pues, para que nos conozcan un poquito mejor, cuéntanos un poquito sobre ti y ahorita yo voy a hablar un poquito sobre mí. Ok, bueno, pues mi nombre es Rosalía González Picón, como yo les había mencionado. Normalmente me llaman Rosy. Fui educada de manera tradicional, como a todos los de mi generación, ¿no? Que era estudia para que puedas ser exitoso y pues de ahí pues no hay para otro lado, ¿no? Desde terminando de estudiar, buscas un trabajo y bueno, ahí está el éxito. Soy administradora de profesión y pues hasta ese momento todo iba bien. Estudié, terminé de estudiar y tuve experiencia en industria, estuve trabajando varios años y pues al parecer todo lo que me habían enseñado pues, hasta ese momento era correcto. El problema comenzó cuando me embaracé y tuve a Brenda. Era muy complicado porque si estaba en el trabajo yo quería estar con mi hija, si estaba con mi hija yo quería estar en el trabajo y bueno, de ahí surgió la decisión de dejar de trabajar. La verdad es que siempre he sido muy inquieta, siempre me gusta estar haciendo cosas, mantenerme ocupada y estar cuidando solo a mi hija, la verdad es que no me llenaba. Hice varios emprendimientos, antes, bueno, cuando ella estaba muy chiquita hice varios emprendimientos, cuando tuvo posibilidad, bueno, pues fue empleada mía. Soy empleada. Sí, bueno, sigue siendo porque todas sigo con emprendimientos, que posteriormente les voy a contar, pero bueno, pues de alguna manera seguíamos juntas. También tuve la oportunidad de entrar a dar clases, porque, pues precisamente por esto, ¿no? Como que tenía muchísimo tiempo, y descubrí que si era docente, pues tenía la oportunidad de trabajar y podía cuidarla a ella, ¿no? Mientras ella iba a la escuela, pues obviamente pues yo podía trabajar, las dos salíamos pues más o menos a la misma hora, me daba tiempo de ir por ella a la escuela y nos veníamos acá y ya pues todo el tiempo estaba con ella. Todo eso estuvo muy bien, sin embargo, pues yo me sentía ahí como un poquito, como que me hacía falta algo, ¿no? Como que sí estamos creando algo o estamos vendiendo algo y la gente nos compra, pero como que no estamos ayudando, no estamos haciendo nada por los demás. Y bueno, pues de ahí surgió este proyecto del podcast. Perfecto. Y bueno, a grandes rasgos, esa soy yo. ¿Tú qué nos cuentas? Bueno, pues yo desde chiquita me considero que soy una persona muy intensa. Vivo las cosas, o más bien mis emociones específicamente muy intensa, a diferencia de ti, que
pues sí, eres una persona más reservada, pero yo soy más como que extrovertida en ese aspecto, como emocional, ¿no? Pero bueno, crecí en una familia muy estructurada en donde pues las cosas se tenían que hacer de una forma y ya. Y en el caso de lo emocional, pues nunca se me enseñó como a expresarme. O sea, siempre fue de que si lloras es porque tienes motivos para llorar, si no, pues aguántalo y dale, ¿no? Entonces, pues sí, eso me dio mucho carácter, me dio mucha estructura en mi vida y sí lo agradezco mucho, pero pues también les contaremos más adelante cómo repercutió esto a lo largo de mi vida. Y bueno, yo nunca, o más bien no fui como orientada hacia mis pasiones. ¿A qué voy con esto? Que yo iba a ser administradora. O sea, yo dije, mi mamá es administradora y yo voy a ser administradora y así es la historia, ¿no? Así debe ser y pues no hay, o sea, no pensaba en otra cosa. Yo ya estaba resignada con eso y no es que fuera infeliz, pero más bien no era algo que me llenara. De ahí pues pasó pandemia y empecé a hacer mucho ejercicio, empecé a cuidar de mí. Yo siento que hasta estoy muy cerca de desarrollar un TCA, que bueno, nunca fui diagnosticada, pero pues tampoco tuve todos los síntomas, ¿no? Y bueno, de ahí me di cuenta de que me gustaban mucho estos temas de la nutrición, de alimentarme bien y todo eso, pero nunca lo vi como un camino. Como que les digo, o sea, yo estaba centrada a que no, yo iba a ser administradora y ni modo, ¿no? Y ya, bueno, por azares del destino, decidí estudiar nutrición y la verdad es que fue yo digo que le atiné, fue una muy buena decisión, o sea, sí me gusta y le pongo empeño, le pongo tiempo, sin embargo, seguía haciendo algo que no me terminaba de llenar, o sea, yo pienso ayudar a la gente con todo esto que sé, pero también me gustaría ayudarlos de otra forma. Entonces, pues cuando estuvimos platicando acerca de este proyecto, yo dije, sí, totalmente, porque, o sea, fue algo como que yo lo tenía visualizado, pero nunca supe cómo se podía hacer, hasta que pues surgió esta idea. Y pues la verdad es que sí, me gustaría como transmitir todo esto a la gente que nos escucha. Y a mí me parece muy importante este podcast porque, bueno, yo soy de ver mucho contenido, la verdad, contenido que me nutre mi cerebro, pero siempre veo como posturas desde el punto de vista de la mamá preguntándole a un experto, o veo, por ejemplo, TikToks donde se quejan los hijos de cómo somos como papás, ¿no? Pero o al menos yo no conozco, y por eso es que considero que es muy útil, o va a ser muy útil este podcast, porque aquí estamos las dos, y de hecho por eso se llama Reconciliando, ¿no? Porque estamos las dos, yo doy mi punto de vista, doy cómo lo vivo, cuál es mi perspectiva, y ella tiene la oportunidad de decir lo mismo y escucharnos, ¿no? De hecho, por eso el nombre de Reconciliando. Pero entonces, está chistoso porque sí tuvimos que pasar por un proceso antes, o sea, no fue como de que, ay, se nos ocurrió y ya. Sí, no. Sí, de hecho, hasta para el nombre, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿y cómo sientes que ha evolucionado nuestra relación a lo largo de, pues, obviamente todo este tiempo? Pues mira, sí ha cambiado bastante. O sea, cuando estaba chiquita, justo esta como creencias limitantes, como que no había otra manera de hacer las cosas. O sea, yo simplemente seguía reglas, así nada más, ¿no? Pero siento que nuestra etapa difícil, complicada, fue la adolescencia, ¿no? Como por ahí que empecé a tener que 13, 14 yo creo. Sí empezamos como que nuestros choques muy fuertes. Y era de que ni ella cedía, ni yo cedía, ninguna se escuchaba, o mi mamá tomaba esa posición, pues de cualquier mamá, ¿no? De que no, soy tu mamá y tú haces lo que te diga, y yo así como de, ¿por qué voy a hacer lo que tú me dices si eso no es lo que me gusta? O sea, como que sí empezamos a discutir sobre ciertos temas y como que siento que sí te moví un poquito, ¿no? Porque pues ya no era como de que ahí te obedezco, ya es de que nada, ¿por qué te tengo que obedecer, no? Si no lo considero como correcto tal vez, o bueno, no correcto. Lo mejor. Como lo mejor, exacto, ajá. Entonces, pues esto hacía que yo ya no consideraba a mi mamá como aliada, o sea, ya le empezaba a ocultar cosas, ya no le contaba lo que hacía, cómo me sentía ni nada, porque decía, bueno, pues es que de todas maneras ni me escucha y pues ya, ¿para qué le digo, no?
Pero pues tuvimos un punto de cambio que ya más adelante les platicaremos, que ambas vivimos como momentos y pasamos por estos procesos emocionales individuales que pues sí nos ayudó bastante como a mejorar nuestra relación actualmente, porque bueno, aparte no llevamos mucho, llevamos que como 1.5 años, 2. Como 2. Tú y yo juntas como 2. Pero desde antes empezamos a trabajar individual porque pues sí había muchas cosas que trabajar individualmente y pues fue gracias a eso que siento que nuestra relación ha mejorado bastante, que obvio nos hace falta mucho trabajo, pero pues dentro de lo que es, yo veo que sí hemos progresado bastante, ¿o no? Pues sí, definitivamente sí. También para los papás es distinto porque pues obviamente ya estamos en una etapa más madura, ¿no? Y pues no hay estos cambios que ustedes como hijos pues van a vivir y que nosotros en algún momento pues también vivimos. De chiquita pues todo era más fácil, ¿no? Al principio no pensaba eso, pero ya cuando ves todo el proceso por el que pasamos, la verdad es que es lo más fácil cuando están chiquitos. Sí me aseguré, la verdad me aseguré de sí darle una vida estructurada y de disciplina, porque, bueno, yo tengo una referencia importante, es una psicóloga que se llama Chayo Busquets, que a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho y la verdad es que yo siempre la escuchaba. En el momento en que comencé a sentir la necesidad de orientación, pues me lo encontré y pues yo la sigo así fielmente. Entonces ella decía que si le das estructura a tus hijos, que si le das pues esas rutinas que necesitan en el día a día, bueno, se vuelven personas más seguras. Y dije, no, pues yo, y aparte yo soy así, ¿no? Soy estructurada y como de rutina. Y dije, no, pues de aquí soy. Y entonces, pues le di rutina, le dimos disciplina también, o por ejemplo, cosas que yo vi que en mi infancia no funcionaron, como por ejemplo televisión en el cuarto, o por ejemplo dejarme dormir hasta la hora que yo quisiera. La verdad es que eso no ayuda a ningún niño, y entonces ellas, porque tengo también otra hija, pues era de dormirse temprano a una hora específica, entonces tenían como rutinas muy marcadas. Y bueno, pues toda la infancia estuvo súper bien porque la verdad es que todo me obedecía. Y yo pensé que todo iba bien. Y todo comenzó a cambiar. Ay, todo iba bien. Sigue yendo bien. Todo empezó a cambiar en la adolescencia. Ahí sí ya empezaron los cuestionamientos de ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué no mejor así? Y bueno, de alguna manera pues sí está uno como más cerrado porque pues así te educan, ¿no? Y tú piensas que como tú eres pues es lo mejor que puede haber, o que nada más hay ese camino, ¿no? Pero también hay cuestionamientos que la verdad es que no tienen sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando andabas con tus novios que no me encantaban. Ellos sin nombres. Porque eran mayores y ella menor, y entonces pues no la dejaba como mucho tiempo y ella quería irse todo el día con él, entonces ahí sí no había manera. Ay, entonces, pero me dejabas 3 horas. O sea, y me parece muchísimo, ¿eh? Yo creo que te debía haber dejado 1.5 horas si acaso, pero bueno, cositas de esas y que sí le hacía mucho énfasis de yo no soy tu amiga, yo soy tu mamá, ¿no? Y era esa parte de contenerla, porque si no pueden cometer errores importantes en su vida, que de alguna manera pues uno los acompaña, los sufre con ellos, pero quien realmente sufre las consecuencias pues son los hijos, ¿no? Pero es como poner una barrera, o sea... Sí, pero es que a esa edad nada les complace más que uno les diga que sí a lo que ustedes quieren, y no es así, definitivamente no, y no me retracto. Ahorita ya es distinto porque ella ya es un adulto. Ya ahorita creo que ya está como más consciente de que todas las decisiones que tomen tienen consecuencias, sean positivas o negativas, y la que va a tener que asumir esas consecuencias pues es ella misma. Entonces ya es distinta con la convivencia. Teníamos algunas situaciones también, por ejemplo, de comunicación, ya ahorita ya de más grande, pero que hemos ido mejorando con este procesito que ella ya les mencionó y que les vamos a contar posteriormente. Bueno, ¿y tú crees que hay como retos al ser mamá? Sí, muchos retos que, como les digo, cuando están bebés, piensa uno que son los mayores retos, pero no, los retos vienen después, cuando son más grandes. El primer reto al que me enfrenté fue mantenerla viva, que yo pensé que de cualquier cosita se me iba a morir, y pues siempre estaba así como súper al pendiente y hacía al pie de la letra lo que dice el pediatra.
Y por ejemplo, ya ves que hablan de la muerte cuna. Ujú. Yo siempre estaba, o sea, de por sí no dormías porque pues tienes que darles de comer y todo este rollo, y luego yo la veía bien dormida. Pensé que no respiraba y yo la despertaba para que respirara, ¿no? Entonces ya me costaba como más trabajo, Eres de mala ¿no? mamá. Pero con tal de que no se me muriera, ¿no? Pero pues ya después te das cuenta que pues resisten más de lo que uno piensa. Los verdaderos retos realmente fueron en la adolescencia. Porque Y pues eso que yo esa soy parte de, tranquila, sí, la verdad que sí. Y esa parte de contenerlos, de que la educación que se les dio en cuestión de valores, de principios, pues que se lo tomen para poder tomar las decisiones, pero también todos sabemos que esa edad, pues no es precisamente una edad en la que sepan tomar decisiones. Sí. De hecho, siempre les digo, a ver, aquí está tu lóbulo frontal que es para tomar las decisiones y que no está desarrollado. Entonces, ¿cómo quieres tomar buenas decisiones? Y ahí es cuando se sienten como omnipotentes de que a todos les pasa menos a mí, y la verdad es que pues contener lo más que se pueda para que no cometan esos errores que son para toda la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, que se metan en drogas y cosas así, o sea, sería así como algo muy, muy fuerte y que van a traer eso toda la vida. Entonces, eso eran los retos en la adolescencia. Y ahorita que pues ya siento que ya la libré en ese sentido, en cuestión de que pues yo estoy como al pendiente de ti, ahorita ya siento que tú ya eres más libre de tomar tus decisiones y siento que estás más consciente de ello. Ahorita para mí el reto es precisamente que, algo que nunca pensé decir, que arriesgues a hacer cosas nuevas, que aunque tomaste una decisión, por ejemplo, de la carrera, que ya estás estudiando nutrición, pero entonces no me tengo que enfocar más que en nutrición. Sí, claro que sí puedes hacer todo lo que quieras, aunque no sea de nutrición. O sea, puedes hacer, por ejemplo, este podcast, ¿no? Que no tiene nada que ver con nutrición, o a lo mejor un poquito tiene que ver con nutrición. Vamos a hablar. Pero hacer otras cosas distintas, arriesgarse a cometer errores, arriesgarse a incluso fracasar, que yo pienso que no es fracaso, al final siempre se aprende de todo. Que sean, sobre todo, que se sientan muy felices con lo que están haciendo, y además que sean buenas personas, ¿no? Buenos seres humanos que se enfoquen no tanto en tener mucho dinero, sino más bien en sí tener dinero, pero no, claro, es que no lo puedes dejar de lado, sí, pero más bien en ser buenas personas o ser buenos seres humanos con otras personas. Entonces, ese siento que es el reto ahorita, pero que ya no lo siento tan como antes, ¿no? Tan carga pesada, ¿no? Esos son. ¿Y tú? Los retos de pasar por todos estos procesos. Y yo, pues todo. Pues yo siento que el primer reto que sentí fue como adaptarme a sus creencias, pero a la vez cumpliendo expectativas. Porque tú como hijo, te sientes como de que no, es que yo soy un muy buen hijo y le tengo que demostrar a mi mamá que yo puedo. Y así siendo chiquitito, tú así de no, yo soy el mejor hijo y, ¿sabes? Como que de lo que te enseñas quieres hacer lo mejor, que pues, o sea, eres torpe de chiquito, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, la riegas, pero lo intentas, a eso voy, que es tanta tu necesidad como de que te vean, que digan, wow, este niño sí, que haces, o sea, obedeces en todo, haces todo padre y todo. Y aparte, perdón, pero tenías la vara, o te la ponía muy alta, porque sí, la verdad es que ella siempre ha sido muy buena estudiante, pero por ejemplo sacaba 9.5 en el examen o en lo que sea que hiciera, y yo en lugar de enfocar al 9.5, yo me enfocaba en el 0.5, y entonces la pregunta era, ¿y por qué? ¿Qué te falló? Y ¿no? yo, o sea, ahorita lo pienso y digo, me hubieras dicho qué padre, qué bien te esforzaste, ¿no? ¿Y por qué 9.5? ¿Por qué no 10? Y yo, ya en la adolescencia sí me molestaba y decía, ay, ya sabes qué, mira, yo me quedo con mi 9.5 feliz, ¿no? Ya justamente en la adolescencia, uno de mis grandes retos era entender sus enseñanzas, pero también de dónde salían. Porque es cuando te empiezas a cuestionar, bueno, ¿y por qué tengo que hacerlo así? ¿Por qué no lo puedo hacer a mi manera? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tengo que pensar como tú si yo no soy tú? O sea, como que sí fue un reto de entender de dónde salían y pues también un poquito de sus razones, pero pues como que hablamos de razones ya hasta que pues empezamos con todo este proceso, ¿no?
Y bueno, ahorita siento que el reto es más bien como combinar lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida junto con lo que me han enseñado como dentro de casa, o sea, como más cercano, porque yo he aprendido y bueno, hemos aprendido que sí hay muchísimas maneras de hacer las cosas, no solo es como una sola, y pues sí también es adaptarme a este proceso de vive la vida, de haz lo que te haga feliz, pero haciéndole bien a la gente, ayuda a las personas, como que esta mentalidad nos ha abierto un panorama enorme, pero pues sí tuvimos que pasar por un proceso, sobre todo emocional, muy, muy, pues pesado, diría yo, ¿no? Sí, pues sí. Ya que entraste al tema de las emociones, ¿qué cuentas del proceso que has tenido? Ay, pues sí, considero que fue, bueno, siento que cualquier proceso emocional es muy difícil porque haces mucha introspección y o sea, te das de topes, es cuando dices como, o sea, ¿por qué soy así? ¿Por qué actúo tal? Hice esto porque me pasó aquello, o sea, como que te conoces tanto que te abrumas. Mi mamá empezó con este proceso emocional antes que yo, y yo sí era como de mamá, es que, y yo la veía hablar de todo así, me empezó a meter ideas como de vibraciones, de un montón de libros de superación personal, y yo veía que la información le llegaba como sin nada, y yo, es que a mí no me llega nada, o sea, ni siquiera sé qué buscar, no sé por dónde empezar, o sea, yo me sentía desesperada, abrumada, triste, frustrada, de todo. Y bueno, empecé a ir a terapia y igual, o sea, el psicólogo sí me daba recomendaciones, más herramientas, y pues ya fue cuando empecé como a aplicarlo a mi vida y solita empezó a llegar la información, ¿no? ¿Te acuerdas que te decía, ay, ya sé, y ahora sí ya sé qué voy a hacer? Pero no, sí, fue muchísimo tiempo de terapias, de leer libros, de hecho un libro que me marcó mucho, porque, bueno, dando contexto, yo empecé a ir a terapia también porque estoy trabajando un temilla con las parejas, siento que desarrollo un apego ansioso, entonces sí dije como, o sea, cuando terminaba con alguien se me caía el mundo. Y ahí era cuando mi mamá decía como de, ay, ya, deja de llorar por él, que no sé qué, o sea, ¿saben? Es que aparte lloraba por gente que no lo merecía. O sea, sí, pero pues, hay que vivir el duelo, hay que sentir las emociones, todo eso. Y un libro que me marcó mucho se llama Desapegarse sin anestesia, de Walter Rizzo. Yo hasta se lo recomiendo a mis amigas y cada que se lo recomiendo es como de, Bren, me salvaste con ese libro, de verdad. Lo recomiendo ampliamente porque me enseñó muchas cosas que tenía que trabajar desde dentro, o sea, preguntarme así como a ver qué pasó y volver a vivir el duelo, volver a llorar, porque sí es recordar muchas cosas que pues según tú ya habías pasado o ya habías superado, pero pues no, la realidad es que solamente lo guardabas y ya. Entonces sí fue mucho llanto, fue muchos enojos, pero la verdad es que sí me ayudó bastante, sobre todo a aprender a expresar mis emociones y a identificarlas, que era lo que yo me sentía como, es que no sé cuándo estoy triste, no sé por qué estoy triste, y pues esto me permitió también como decirle a mi mamá, ¿sabes qué? Estoy triste, estoy enojada por esto y por esto. Entonces fue difícil, es difícil y es muy cansado tanto física como mentalmente, pero pues la verdad es que vale totalmente la pena. Pero aparte no es todo el tiempo, nada más es como en lo que agarras rumbo. Y las herramientas, ¿no? Porque pasas otra vez ciertas cosas, ciertos eventos, que al principio tal vez sea difícil pasarlos, pero ya después, como ya tienes las herramientas, pues ya es como de que, pues ya sé qué hacer, sí me siento mal, pero pues hay herramientas, ¿no? ¿O tú cómo lo pasaste? También fue muy, y yo siento que fue muy abrumador y siento que más para mí que para ti. ¿Por qué? Porque yo ya había pasado toda una vida, ¿no? Yo cuando empecé con este proceso, pues, ¿qué será? Pues tú ya estabas, ¿no? O sea, para mí ya era como ya de una vida muy adulta. Uh-huh. Y tú estás apenas apenas vas a ser una adulta mayor, ¿no? Todavía mundialmente, pues no eres considerada como legal en todos los países. Ya casi. ¿No? Ya casi, pero todavía no. Entonces, esta es una gran fortuna que yo siento que tú tuviste, trabajarlo desde ahorita, porque te va a hacer una mejor persona y una adulta como más feliz, como más plena, ¿no? Y yo lo viví
muy tardío, siento yo, pero bueno, gracias a Dios que lo vivo, ¿no? Sí, ¿Por claro. qué también es esto? Bueno, vengo de otra generación donde los papás, la verdad es que no se centraban en nada de eso, ¿eh? O sea, los papás nada más era edúcalo para que pueda estudiar, porque ya vimos que si estudia y consigue un empleo en una empresa, entonces va a ser una persona exitosa. Entonces ahí era de estudia, estudia, estudia. Y en relación a las emociones, pues ni siquiera las tomaban en cuenta. O sea, para nosotros llorar era de, ¿quieres llorar? Bueno, pues te voy a dar un motivo para llorar. Y nos pegaban. A lo mejor tampoco nos pegaban como que nos azotaran, pero, No, pero sí. pues tú como niño, pues sí lo vives de manera distinta, ¿no? Entonces, pues yo decía, bueno, es que no debo llorar, porque si lloro, pues me pegan y pues mejor no lloro y ya nadie me pega, ¿no? Y entonces ahí aprendes a no demostrar ningún tipo de emoción y mucho menos identificarlas, ¿no? Entonces mi proceso sí empezó mucho más tardío. Yo estaba dando clases y no sé si tú recuerdas que una época me quedaba afónica. Muchas veces me quedaba sin voz, o sea, sí, no podía hablar, o sea, no salía sonido de mi boca, sí, pues sí. Y por ahí una psicóloga me dijo, te voy a mandar este PDF para que veas que estás teniendo esos episodios de que se te va la voz porque tu cuerpo te quiere decir algo. Y bueno, pues yo me fui ahí directito, ¿no? ¿Por qué se me va la voz? Y pues resulta que porque yo no estaba expresando lo que tenía que expresar, lo que quería expresar. Algo que también quiero decir es que sí hablo como medio golpeado de repente, o como muy directo, y pues a la gente no le cae tan bien, ¿no? Entonces trato ahí como de adornarle, pero como que no me encanta, y entonces decía, ay, bueno, ya para no adornarle ni nada, mejor me quedo callada. Y en esa etapa me quedaba así. Entonces, eso quedó así como el foquito rojo, ¿no? De, a ver, tienes que hacer algo ahí, tienes que haber algo ahí, algo hay que hacer, ¿no? Pero lo dejé. Entonces ya seguí, pues ahora sí que mi camino. También me encontré con otro libro que se llama Tu hijo, tu espejo, de Marta Alicia Chávez, se llama la autora, que me gustó muchísimo y que fue otro foquito rojo, ¿no? De, así como tú eres, tus hijos van a ser tu reflejo. Y entonces ahí yo ya traía algo como de, tengo que hacer algo con las emociones, porque como que no está tan bien. Y dije, y luego entonces si mi hija es mi espejo, pues entonces van a estar igual que yo en relación a las emociones. Y pues no está padre tampoco, ¿no? Y bueno, también ya eso pasó, ahí había otro ya foquito rojo, y después me quedo sin trabajo por cosas que yo no tenía nada que ver. Y yo la verdad cuando no tengo trabajo, o bueno, antes cuando no tenía trabajo, sí me sentía así como la que perdida, no hace nada, la fracasada, la que perdió todo, la que no sirve para nada. Y ahí fue cuando me empecé a cuestionar, a ver, no, pues si yo no soy un trabajo, yo valgo por lo que soy como ser humano, no por un trabajo. Y aparte ni siquiera me quedaba sin trabajo, no, un año, no, la verdad es que era, no sé, un mes, 2 meses, ¿no? Sí, era muy si acaso, y por ese periodo yo me sentía muy mal. Entonces dije, no, tengo que trabajar. Y entonces lo que hice fue, número 1, ponerme a hacer ejercicio, que es algo que me cuesta, la verdad, todavía ahorita me cuesta, a pesar de que como que he roto muchas limitantes en cuestión del ejercicio, pero me cuesta todavía tener esa disciplina, pero bueno, lo intento, ¿no? Y de ahí empecé a recibir información, obviamente buscando en internet, información acerca de las vibraciones. Decía que las vibraciones, si las traías como bajitas, pues siempre estabas deprimido, eras muy negativo, te sentías muy mal y todo eso. Y empecé también con lo de las meditaciones, y luego junto con el ejercicio, pues dicen por ahí, ¿no? Que cuando el alumno está listo, llegan los maestros, ¿no? Sí, y me empezó a llegar mucha información de superación personal, empecé a leer, también tuve la oportunidad de ir a terapia, y bueno, pues te abren los ojos de una manera que no te imaginas. También la pasé es un proceso muy abrumador, un proceso que duele muchísimo. Sí, duele mucho. Lloras mucho, cosa que pues yo no estoy tan acostumbrada, o sea... Sí, yo te he visto llorar 2 veces en mi vida. Sí, exacto, y aparte es de, a ver, llórale, quítate las lágrimas y a lo que sigue. Y ya eso es todo, ¿no? Entonces, ahí sí lloré mucho, pero como era un proceso de mío nada más, solita, pues tenía la oportunidad de hacerlo cuando nadie estaba, y lloras muchísimo, pero aparte sueltas cuando lloras, ¿no? Como que descargas todo ese peso que traes encima, y después de llorar como que ya tienes las cosas más claras, ¿no?
sí es muy pesado. También yo todo el tiempo estaba cansada, todo el tiempo quería dormir. De por sí, pues me gusta dormir, pero ahí era exagerado, extremo. Pero después de ese proceso todo cambia y todo cambia para bien. Siento que me falta muchísimo. Yo creo que yo ando como un 10-15%, pero seguimos en eso y la verdad es que cada día que descubres cosas y que sabes cómo manejarlas y sabes por dónde ir, pues es progreso importante, ¿no? Sí, claro. Y entonces ya cuando pude hablar de eso, pues empecé a hablar con Brenda y sobre todo porque yo veía que sufría mucho con sus relaciones y entonces así como que, mira, puedes leer esto o pues tal autor dice tal, entonces puedes hacer caso a eso y así, y ella pues empezó a meter y pues también ya está pasando por ese proceso que a mí me hubiese gustado vivir a más temprana edad. Sí, entonces sí. pues en eso estamos y creo que vamos por buen camino. Uh-huh. Y bueno, a todo esto hay que platicarles cómo surgió Reconciliando, porque sí es un proyecto que la verdad a las dos nos emociona muchísimo, pero pues hay que, bueno, cuéntanos un poquito acerca de tu propósito. La verdad es que como mamás te sientes sola, o al menos yo así me sentí sola, o como que los problemas, sobre todo cuando empezó con la adolescencia, y con mi otra hija que está en plena adolescencia, sientes como que tú estás solita y que todo lo estás haciendo mal, ¿no? O sea, ¿por qué hay tantos problemas? ¿Por qué te cuestionan tanto? ¿Por qué se desvían del camino? Es que así lo ves. Y entonces está siendo muy mala mamá, ¿no? Y no es así. La verdad es que yo he visto que no es así. Muchas mamás pasamos por lo mismo o pasamos por dificultades. Tal vez no son las mismas dificultades, son dificultades distintas y con diferente intensidad, pero al final de cuentas todos tenemos situaciones, todos tenemos problemas y entonces, pues a raíz de que teníamos emprendimientos de que, pues yo hago algo y te lo vendo y tú me lo compras y ya estás ahí, pues con este proyecto pensamos que sí podemos ayudar a otras personas a no sentirse tan solas, ¿no? Y aparte que hay soluciones, y que hay soluciones que realmente dejan satisfecha tanto a la mamá, o más bien satisfecha a la mamá, no, sino tranquila. Ajá. A la mamá, y dejan satisfecho a los hijos. Hay veces que ellos no entienden y según la edad, pues hay que ver si queremos que ellos entiendan o no, porque hay veces que definitivamente ni siquiera logran ver la magnitud de la situación o de lo que están pidiendo. Entonces ahí, bueno, pues ya no hay vuelta de hoja, pero siempre sí hay que explicarles por qué no. Exacto. Y sobre todo, escuchar sus puntos de vista, validarlos, cómo se sienten, ayudarles a que aprendan a identificar el sentimiento que están teniendo, aunque de alguna manera pues no se salgan con la suya, ¿no? Hay veces que sí es válido, pero hay veces que definitivamente ni por dónde nos movamos, ¿no? Pero siento que ya al escucharlos, pues ya es mucha ganancia, ¿no? Sí, justamente eso, o sea, como hijos sí es hacerles ver que pues nuestra opinión también es importante, también vale, porque como sea, pues es nuestra vida, ¿no? Y sí nos están educando y nos están enseñando, pero al fin de cuentas nosotros somos los que vamos a vivirla. Entonces sí consideramos importante esta parte de pues escucharnos, validarnos nuestras emociones, llegar a acuerdos, porque hay veces que, como dice mi mamá, sí es necesario como escuchar ambos puntos para llegar a un punto medio, pero pues sí hay veces que o yo tengo la razón o tú tienes la razón, entonces pues sí, por eso es muy importante, como dices, escucharnos, ver cómo nos sentimos, o sea, qué cosas hay en pros, en contras, o sea, así como discutir ciertos aspectos de cualquier cosa, o sea, no nada más de una sola, o sea, cualquier tema es debatible entre padres e hijos. Así es, y entonces precisamente por eso se va reconciliando, ¿no? Porque estamos tomando el punto de vista, perspectiva de los padres, pero también tomando el punto de vista y la perspectiva de los hijos, y para ver de qué manera se puede hacer ese match, ¿no? O reconciliar. Y pensamos que con este proyecto, pues sí podemos ayudarle a las personas a no sentirse solas, a sentirse apoyadas, a que sientan que sí se puede, y a que algo importante, a que va a pasar. O sea, no te la vas a pasar toda la vida así con tu hijo o con tu hija. Va a pasar, es una etapa de vida que igual nosotros la pasamos, solo que se nos olvida.
¿Y qué va a pasar? Pero qué mejor que pase de la mejor manera, ¿no? Sí, claro. Entonces ese es el propósito del podcast. Y bueno, nos encantó estar con ustedes este día, nuestro primer episodio. Esperemos que les funcione, esperemos que estén con nosotros en todo este camino. Síganos en nuestras redes sociales, estamos como reconciliando_oficial en Instagram, TikTok y Facebook. También estamos en YouTube, por si les gusta más como lo visual. Mi mamá es mucho de lo visual, la verdad. Yo soy más de escuchar. Pero bueno, estaremos aquí todos los miércoles. Mi nombre es Bren Fragoso. Rosy. Así nos pueden encontrar en redes sociales. Tú como Rosy González, ¿no? Sí, Rosy González en Instagram, Rosalía González en Facebook. Y yo como Bren Fragoso en todas mis redes sociales. Y bueno, un gusto. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós.